Guerra y paz, de León Tolstoy. Tercera parte. Capítulo 18. Al comienzo del año 1806, Nikolái Rostov volvió de permiso. Se acercaba de noche en un trineo tirado por caballos a la casa, aún iluminada, de la calle Povarskaya. Denísov también estaba de permiso, y Nikolái le había persuadido de que fuera con él y se quedara en casa de su padre. Denísov dormía en el trineo después de la borrachera de la noche anterior. ¿Llegaremos pronto? ¿Llegaremos pronto? Oh, estas insoportables calles, puestos, calachi, farolas, cocheros, pensaba Nikolái, echando el cuerpo hacia adelante en el trineo, como si de este modo ayudara a los caballos. Denísov, hemos llegado. Duerme. Aquí está la esquina, el cruce donde para el cochero Zahar, y ahí está Zahar y el mismo caballo. Ese es el puestecillo donde comprábamos pasteles. ¿Llegaremos pronto? ¿Cuál es la casa?, preguntó el cochero. Esa, la grande. ¿No la ves? Esa es nuestra casa. Denísov. ¿Qué? Hemos llegado. Está bien. Dmitri, dijo dirigiéndose al criado que iba en el pescante. ¿Hay luz en la casa? Sí, en el despacho de su padre. Aún no se han acostado. Procura no olvidarte de sacar mi nueva guerrera. Puede que haya alguien. Y Rostov se palpó los bigotes. Los tenía bien peinados. Todo estaba bien. Bueno, vamos. Y ellos ni siquiera saben que llegamos. Seguramente llorarán, su merced, dijo Dmitri. Sí, bueno. 3 rublos de propina. ¡Vamos! ¡Venga, vamos!, le gritó al cochero. Despierta, Vasia, le dijo a Denísov, que se había vuelto a dormir. Es ahí mismo. ¡Vamos! 3 rublos de propina. ¡Vamos! Nikolái saltó del trineo y entró en el embarrado parque señorial. La casa resultaba inerte e inhospitalaria. Nadie sabía que llegaban, ni salió a su encuentro. Solo el anciano Mijaíl estaba sentado y con las gafas puestas, tejiendo unos lapti con trocitos de tela. ¡Dios mío! ¡Qué alegría! Señor, no puedo respirar, pensó Nikolái, deteniéndose para tomar aliento. Mijaíl, ¿cómo estás? Dios santo, gritó Mijaíl, reconociendo al joven señor. Señor mío Jesucristo, ¿qué es esto? Y Mijaíl, temblando de la emoción, se volvió hacia la puerta y luego volvió hacia atrás y se apretó contra el hombro de Nikolái. ¿Están todos bien? Sí, gracias a Dios. Ahora acaban de cenar. Ven a acompañarme. Nikolái entró de puntillas a la gran y oscura sala. Todo estaba igual. Las mismas mesas de juego, las mismas grietas en las paredes, el mismo espejo sucio. Nikolái ya divisaba a una muchacha, y no le dio tiempo a alcanzar el salón cuando algo impetuoso, como una tormenta, voló desde la puerta lateral y le abrazó. Hubo aún una segunda y una tercera,
y hubo aún más besos, más lágrimas y más gritos. Y yo no sabía nada. Coco, mi querido Colia, aquí está nuestro Nicolai. ¿Cómo has cambiado? Velas, té. He traído conmigo a Denisov. Excelente. Bésame a mí. Alma mía, hay que preparar a la condesa. Sonia, Natasha, Petia, Ana Mikhailovna, Vera y el anciano conde le abrazaron. La gente del servicio gritaba y lanzaba ayes. Petia se cogió de sus piernas. ¿Y yo? Natasha, tras haber saltado sobre él y haber cubierto su rostro de besos, le sujetaba del borde de la guerrera. Saltaba como una cabra sobre el mismo sitio y chillaba. Por todas partes había brillantes lágrimas de felicidad de ojos amantes. Por todas partes había labios que buscaban besos. Sonia, ruborizada, le había tomado del brazo y resplandecía con una mirada de felicidad fija en sus ojos. Pero a él aún buscaba con la mirada y esperaba a alguien. Y he aquí que se escucharon pasos tras la puerta. Eran pasos tan rápidos que no podían ser de su madre, pero era ella, con un vestido nuevo que él no conocía y que seguramente había sido cosido en su ausencia. Ella corrió a su encuentro y cayó sobre el pecho de su hijo. No podía alzar el rostro y lo apoyaba contra los fríos botones de su guerrera. Denisov se encontraba allí, de pie, sin que nadie reparara en él, y comenzaba a frotarse los ojos que tenía llorosos a causa del frío. Papá, este es mi amigo Denisov. Adelante, por favor. Le conozco. Los mismos rostros felices y apasionados se volvieron hacia la figura despeinada y de negros bigotes de Denisov y le rodearon. Querido Denisov, chilló Natasha, que estaba como poseída. Gracias a Dios. Y tan pronto como repararon en él, se lanzó encima de Denisov, le abrazó y le besó. Todos, incluso el mismo Denisov, quedaron confusos por su conducta. Pero Natasha se encontraba en un estado tal de excitación que hasta mucho tiempo después no comprendió lo inadecuado de la misma. Condujeron a Denisov a una habitación preparada para él, pero los Rostov no se acostaron hasta mucho más tarde. Se sentaron amontonados alrededor de Nicolai sin apartar de él sus ojos apasionados y amorosos, atrapando cada una de sus palabras, de sus movimientos y de sus miradas. La anciana condesa no soltaba su mano y se la besaba a cada instante. El resto se peleaban y se quitaban el sitio los unos a los otros para estar más cerca de él, y disputaban por quién le traía el té, el pañuelo, la pipa y... A la mañana siguiente, los recién llegados durmieron hasta las 10 de la mañana. En su habitación había un ambiente asfixiante, cargado. En la habitación de al lado rodaban por el suelo sables, bolsas, correajes, maletas abiertas, botas sucias. 2 pares limpios con espuelas acababan de ser dejados junto a la pared. Los criados trajeron palanganas, agua caliente y ropa limpia. Olía a tabaco y a hombre. Grishka, la pipa, gritó la voz ronca de Denisov. Rostov, levántate. Nicolai, frotándose los somnolientos ojos, levantó la revuelta cabeza de la cálida almohada. ¿Es muy tarde? En ese instante oyó en la habitación de al lado el roce de frescos vestidos, el sonido de las frescas voces de muchacha, y a través de la puerta entreabierta surgió algo rosa, cintas, cabellos negros, rostros blancos y hombros. Eran Natasha y Sonia, que habían ido a ver si Rostov se había levantado ya. —¡Levántate, Coco! —se escuchó la voz de Natasha. —Basta. ¿Qué haces? —susurraba Sonia. —¿Este es tu sable? —gritó Petia. —Voy a entrar. Y abrió la puerta.
Las muchachas saltaron a un lado. Denísov, con ojos asustados, escondió sus peludas piernas con la manta, mirando a su compañero en busca de ayuda. La puerta se cerró de nuevo y otra vez se escucharon los pasos y los murmullos. —Coco, ponte la bata y sal aquí —gritó Natasha. Rostov salió. —¡Qué fresquitas y lavadas engalanadas estáis! —dijo él. —Sí, es el mío —le contestó a Petya en referencia a la pregunta sobre el sable. Al salir Nikolai, Sonia huyó y Natasha, tomándole de la mano, le condujo a la habitación de al lado. —¿Ha oído Sonia? —preguntó Nikolai. —Sí, ella es así de graciosa. ¿Te alegras de verla? —Sí, desde luego. —No, pero... ¿te alegras mucho? —Sí, mucho. —No, dime. —Pero ven aquí, siéntate. Ella le hizo sentarse y tomó asiento a su lado. Le miraba por todos lados y se reía de cada palabra, sin tener al parecer fuerzas para contener su alegría. —¡Ah, qué bien! —decía ella. —¡Fantástico! Escucha. —¿Por qué me preguntas si me alegro de ver a Sonia? —preguntó Nikolai, sintiendo que bajo el influjo de esos cálidos haces de amor por primera vez tras 1 año y medio, en su corazón y en su rostro depuntaba esa sonrisa limpia e infantil que no había aparecido ni una sola vez desde que salió de su casa. Natasha no respondía a su pregunta. —No, escucha —decía ella—. ¿Eres ahora un hombre? —decía—. Estoy tremendamente contenta de que seas mi hermano. Y todos vosotros sois así. Ella le tocaba los bigotes. Me gustaría saber cómo sois los hombres. ¿Sois como nosotras? ¿Por qué me has preguntado? Sí, es una larga historia. ¿Cómo vas a tratar a Sonia? ¿De tú o de usted? Como surja, dijo Nikolai. Llámala de usted, por favor. Ya te diré por qué. ¿Por qué? Bueno, te lo diré ahora. Sabes que Sonia es mi amiga. Tan amiga que me quemaría el brazo por ella. Mira. Se remangó el vestido de muselina y mostró en su largo, huesudo y delicado brazo, por debajo del hombro, mucho más arriba del codo, un lugar que queda oculto por los vestidos de baile, una señal roja. Me quemé para demostrarle mi amor. Calenté una regla al fuego y me la puse ahí. Sentado en el diván, con cojines del que antes fuera su cuarto de estudio, y mirando a los ojos apasionadamente animados de Natasha, Nikolai entró de nuevo en ese pequeño mundo familiar e infantil, y el hecho de quemarse el brazo con la regla para mostrar amor no le parecía algo absurdo. Lo entendía y no le sorprendía. ¿Y qué más? Solo preguntó él. Somos tan amigas, tan amigas. Lo de la regla es una tontería, pero nosotras seremos siempre amigas. Y sé que si ella es infeliz, yo también lo seré. Cuando ella quiere a alguien, es para siempre. Y yo eso no lo comprendo. Yo enseguida me olvido. Bueno, ¿y qué más? Sí, ella nos quiere de tal modo a ti y a mí. Natasha sonrió con su tierna, cariñosa y luminosa sonrisa. Recuerda lo que pasó antes de tu marcha. Ella dice que lo olvides todo. Me dijo, siempre le voy a querer, pero él debe ser libre. Esto es realmente maravilloso, maravilloso y noble, gritó Natasha. Yo no retiro mi palabra, dijo Nikolai. No, no, gritó Natasha. Ya he hablado con ella de esto. Sabíamos que dirías eso. Pero no puede ser. Comprende que si tú te niegas, parecería que ella lo había dicho adrede. Parecería que te casas con ella a la fuerza. Y eso no debe ser así. Nikolai se encontraba perplejo. Todo estaba muy bien pensado por ellas y no sabía qué responder a su hermana pequeña. De todos modos, no puedo retirar mi palabra, dijo él, pero con un tono tal que delataba que ya hacía tiempo que la había retirado. Ah, cuánto me alegro de verte, dijo él. Bueno, ¿y tú?
¿No has cambiado de opinión con respecto a Boris?, preguntó Nikolai. Las diferencias entre los dos amigos de la infancia, que se hicieron tan evidentes en el encuentro entre ambos en campaña, el tono paternalista y aleccionador que había adoptado Boris con su amigo, y quizá un poco también el hecho de que Boris, que solo había entrado en combate una vez, hubiera recibido más honores que Rostov y le hubiera tomado la delantera en la carrera militar, hicieron que Rostov, sin darse cuenta de ello, tuviera peor predisposición hacia Boris, precisamente porque antes eran amigos. Además, si Natasha se apartaba de Boris, eso sería para él como una justificación del cambio en sus relaciones con Sonia, que le agobiaban porque suponía un compromiso y una limitación de su libertad. Lo dijo sonriendo, como si estuviera bromeando, pero siguiendo con atención la expresión del rostro de su hermana, al tiempo que le hacía la pregunta. Pero a Natasha nada en la vida le parecía complicado y difícil, especialmente las cosas que le concernían a ella. Sin turbarse, contestó alegremente. Boris es otra cosa, dijo ella. Él es firme, pero de todas maneras te diré sobre él que todo eso fueron chiquilladas. Él aún puede enamorarse y yo... Ella guardó silencio. Yo todavía puedo enamorarme de verdad. Digamos que estoy enamorada. ¿De verdad que estuviste enamorada de Fecconi? No, qué tontería. Tengo 15 años. La abuela ya estaba casada a mi edad. ¿Y Denisov es bueno?, dijo ella de pronto. Sí, es bueno. Bueno, ve a vestirte. ¡Qué terrible es tu amigo! ¿Vaska?, preguntó Nikolai, deseando mostrar su intimidad con Denisov. Sí. ¿Es muy bueno? Muy bueno. Bueno, ven lo antes posible a tomar el té. Estaremos todos juntos. Al encontrarse en la sala con Sonia, Nikolai enrojeció. No sabía cómo comportarse con ella. El día anterior se habían besado, pero entonces ambos sintieron que no podían hacer eso, y él se dio cuenta de que todos, su madre y sus hermanas, le miraban interrogativamente, y esperaban a ver cómo se comportaba con ella. Él le besó la mano, y la llamó de usted, pero sus ojos se hablaron mutuamente con amor y sin inquietud, con felicidad y agradecimiento. Ella, con su mirada, le pidió perdón por haberse atrevido con la embajada de Natasha a recordarle su promesa, y le daba las gracias por su amor. Él, con su mirada, le agradecía su propuesta de libertad, y le decía que así o de otro modo no iba a dejar de amarla porque eso era imposible. Denisov, para sorpresa de Rostov, en compañía de las damas, se comportaba con animación, alegría y galantería, como nunca habría esperado de él. El viejo húsar cautivó a todos los habitantes de la casa, y especialmente a Natasha, de la que más se admiraba y a la que llamaba hechicera, y decía que su corazón de húsar había sido herido más gravemente por su causa que en la batalla de Austerlitz. Natasha brincaba, le provocaba y le cantaba sorprendentes romanzas de las que él era el más ferviente admirador. Él le escribía poesías y divertía a toda la casa, y especialmente a Natasha, con sus relaciones burlonamente amorosas, que quizá en el fondo del corazón de Denisov no fueran completamente de broma hacia la alegre muchacha de 14 años. Natasha resplandecía de felicidad, y era visible que los delicados halagos y las lisonjas la incitaban y la hacían más y más encantadora. Al volver del ejército a Moscú, Nikolai Rostov fue recibido por los miembros de su casa como el mejor hijo, un héroe y el amado Coco. Por los parientes, como un joven respetuoso, amable y encantador. Por los conocidos, como un apuesto teniente de húsares, un buen cantante, excelente bailarín y uno de los mejores partidos de Moscú. Los Rostov conocían a todo Moscú. El anciano conde tenía suficiente dinero ese año porque había vendido un bosque
y volvió a empeñar unos bienes, y por esa razón Nikolai montaba su propio trotón y vestía los más modernos pantalones de montar, botas y espuelas bañadas en plata y un nuevo metnik, que era lo que más le preocupaba al volver a casa. Experimentó la agradable sensación de adaptarse a los viejos hábitos de la vida después de un lapso de tiempo. Le parecía que se había robustecido y crecido mucho. Recordaba con desprecio sus eternos juegos de títeres con Boris, los besos secretos con Sonia. Ahora preparaba al trotón para las carreras. Las espuelas de sus botas eran afiladas como solo las llevaban 3 militares en todo Moscú. Conocía a una dama del boulevard, a cuya casa iba bien entrada la noche. Dirigía la mazurka en el baile de los Arjanov. Hablaba de la guerra con el mariscal Kamensky y se tuteaba con viejos calaveras moscovitas. Consumía la mayor parte de su tiempo con su trotón y la ropa de moda, las botas y los guantes a la última, y las nuevas relaciones con gente que siempre estaba encantada de tratar con él. Su pasión hacia el emperador se había debilitado, dado que no le veía y no tenía ocasión de hacerlo, pero el recuerdo de esa pasión y de la fuerte impresión que le causó en Wischau y Austerlitz era uno de los más fuertes de su vida, y hablaba con frecuencia del emperador y sobre su amor por él, dando a entender que no decía todo lo que había en su sentir hacia el emperador, que no podía ser entendido por todos. Además, en esa época, tantos compartían el sentimiento de Rostov que no pudo olvidarse de él, y el nombre que repetía frecuentemente Moscú para denominar a Alejandro I era Ángel Encarnado. La sensación que tenía frecuentemente en el tiempo que pasó en Moscú era la impresión de la estrechez de sus nuevas botas de charol en los pies, los guantes nuevos de gamuza cubriendo las manos limpias, el olor del fijador en los bigotes levantados, o la impresión de apresuramiento o de espera de algo muy alegre, la decepción de esta espera y las nuevas esperas. Con frecuencia, cuando se quedaba en casa, le parecía que era un pecado perder así el tiempo con todos sus encantos, sin dar a nadie la ocasión de aprovecharlos, y se apresuraba a ir a cualquier parte. Cuando se perdía una comida, una velada o una juerga de solteros, le parecía que era allí donde debería haber ido, y de ese modo habría asistido a ese suceso especialmente alegre que parecía estar esperando. Bailaba mucho, bebía mucho, escribía muchas poesías en los álbumes de las damas y cada tarde se preguntaba si no estaría enamorado de esta o de aquella. Pero no, él no estaba enamorado de nadie, y aún menos de Sonia, a la que sencillamente quería. Y no estaba enamorado de nadie porque estaba enamorado de sí mismo. Capítulo 19. Al día siguiente, 3 de marzo, a las 2 de la tarde, 250 hombres, socios del club inglés y 50 invitados, esperaban a la comida en honor del huésped de honor y héroe de la campaña austriaca, el príncipe Bagration. Al principio de recibir las noticias de Austerlitz, Moscú había quedado estupefacto, pero por ese entonces los rusos ya se habían acostumbrado de tal modo a las victorias que no podían creer las terribles noticias que recibían del ejército y buscaban la aclaración en algún hecho extraordinario como el causante de ese terrible suceso. En el club inglés, donde se reunían todos los hombres notables que poseían informaciones fiables e influencia, en el mes de diciembre, en los primeros momentos de la recepción de las noticias, no se escuchó nada. Los miembros con opinión propia, como el conde Rostopchin, el príncipe Yuri Vladimirovich Dolgorukov, Valuev, Markov, Vyazemsky, no se dejaron ver en el club y se reunieron en casas particulares, con sus círculos, evidentemente discutiendo las noticias recibidas, y los moscovitas, que repetían lo que oían,
entre los que se contaba el conde Ilya Andreevich Rostov, se quedaron durante un corto periodo de tiempo sin opinión definida sobre los asuntos de la guerra. Uno tras otro guardaron silencio, bromearon o tímidamente contaron rumores. Pero tras un tiempo, cuando los jurados salieron de sus salas de deliberación, aparecieron de nuevo los hombres de fuste para dar sus opiniones en el club y de nuevo se habló clara y precisamente. Se hallaron las causas de aquel acontecimiento increíble, inaudito e imposible, es decir, que los rusos hubieran sido vencidos, y estas causas se escogieron, se meditaron y se ampliaron en todos los rincones de Moscú. Estas causas eran las siguientes: la traición de los austriacos, el mal avituallamiento, la traición del polaco Przewalski y del francés Langeron, la ineptitud de Kutuzov, y en voz baja también lo atribuían a la juventud e inexperiencia del emperador, que elegía a gente mala e insignificante. Pero las tropas eran extraordinarias y habían causado admiración por su valentía. Los soldados, oficiales y generales eran héroes, pero el héroe de héroes era el príncipe Bagration, afamado por su acción en Schöngraben y la retirada de Austerlitz, donde fue el único que no fue quebrantado. Otra causa de que Bagration fuera elegido héroe en Moscú era que no tenía relaciones allí. Era de fuera. En su persona se rendía merecido homenaje al soldado ruso belicoso, recto, carente de relaciones e intrigas, cuyo nombre aún estaba relacionado con el recuerdo de la campaña italiana, y al rendirle tales honores se mostraba mejor el descontento y la desaprobación hacia Kutuzov. Si no existiera Bagration, habría que inventarlo. Sobre Kutuzov nadie hablaba, y algunos, en susurros, le tachaban de veleta de la corte y sátiro. Por todo Moscú se repetían las palabras de Dolgorúkov: el que juega con fuego acaba quemándose. Consolándose de nuestra derrota con el recuerdo de las anteriores victorias y las palabras de Rostopchín, que decía que al soldado francés hay que incitarle para la batalla con frases grandilocuentes, que el alemán hay que razonarle y convencerle de que es más peligroso huir, pero que al soldado ruso solamente hace falta contenerle y pedirle que vaya más despacio. Por todas partes se escuchaban nuevas narraciones sobre ejemplos particulares de la hombría de nuestros soldados y oficiales. Uno había salvado la bandera, otro había matado a 5 franceses, otro había cargado él solo con 5 cañones. También aquellos que no conocían a Berg decían que, herido de la mano derecha, había tomado el sable con la izquierda y había seguido adelante. Sobre Volkonsky no decían nada, y solo los que le conocían íntimamente lamentaban que hubiera muerto tan joven, dejando a su esposa embarazada y a su excéntrico padre. El 3 de marzo, a las 2 de la tarde, en todas las salas del club se escuchaba el sonido de las conversaciones, y como el vuelo de las abejas en primavera, los miembros y los invitados del club iban y venían en todas direcciones. Se sentaban, se levantaban, se reunían y se separaban con los uniformes, los fracs e incluso alguno con peluca y caftán. Los criados de librea, empolvados, con medias y zapatos, permanecían de pie en cada puerta y trataban de seguir muy atentamente cada movimiento de los miembros más renombrados. La mayoría de los presentes eran ancianos respetables, con rostros anchos y autosatisfechos, y firmes movimientos. En los rincones se divisaba a los jóvenes, a los oficiales, el joven y apuesto húsar Rostov con Denisov. Conversaban con su nuevo amigo Dólokhov, al que le habían sido devueltos los galones del regimiento Semyonov, y en los rostros de los jóvenes
especialmente en los de los soldados, se reflejaba ese sentimiento de respetuoso desprecio hacia los ancianos, que era como si expresara que de todos modos el porvenir era suyo. Nesvitsky estaba allí, como miembro antiguo del club, y Pierre también. Había engordado de cuerpo, pero adelgazado de cara. Tenía una mirada indiferente, cansada, casi infeliz, y se encontraba en la mitad de la sala, deseando evidentemente alejarse hacia alguna dirección. Le rodeaba una atmósfera de personas que se inclinaban ante él, y su fortuna y él, por costumbre de reinado, se dirigía a ellos con desprecio. Por la edad debía pertenecer a los jóvenes, pero por su riqueza pertenecía más al círculo de los ancianos. Los ancianos más notables constituían el centro de los grupos, a los que se acercaban respetuosamente, incluso los desconocidos, a fin de escuchar. El mayor de los círculos se establecía alrededor del conde Rostopchín y Narishin. Rostopchín decía que los rusos habían sido arrollados por los austriacos en su huida y que habían tenido que abrirse camino con las bayonetas entre los fugitivos. Él nos lo puede decir, decía dirigiéndose a Dólokhov y llamándole para que se acercara. Dólokhov confirmaba las palabras de Rostopchín. En otro lugar, se comentaba confidencialmente que Uvarov había sido enviado desde San Petersburgo para conocer la opinión moscovita sobre Austerlitz. En un tercer grupo, Narishkin hablaba de la reunión del Consejo de Guerra austriaco, en el que Suvorov cacareó como un gallo en respuesta a la estupidez de un general austriaco. Shin, que se encontraba allí, dijo, queriendo bromear, que se veía que Kutuzov ni siquiera había sido capaz de aprender a Suvorov la sencilla disciplina de cacarear como un gallo. Pero los ancianos le miraron severamente, dándole a entender que allí, en aquel día y de tal modo, resultaba inadecuado hablar sobre Kutuzov. El conde Ilya Andreevich Rostov, con paso de ambladura y aspecto preocupado, iba y venía con sus blandos zapatos, del comedor a la sala, saludando apresuradamente y exactamente del mismo modo a las figuras importantes y a las que no lo eran, dado que las conocía a todas, pero sin olvidar mirar con alegría a su esbelto y joven hijo. Se acercó a Dólokhov, le estrechó la mano y, acordándose de la historia del oso, se echó a reír. Te ruego que vengas a visitarnos, dado que eres amigo de mi hijo. Allí juntos habéis hecho heroicidades. Ah, Vasili Ignatich. En ese momento, un criado con rostro asustado se dirigió al conde. Ha llegado. Sonaron las campanillas. Los decanos se lanzaron hacia adelante. Los miembros que se encontraban dispersos por las habitaciones se agolparon en un solo montón, como el trigo sacudido con una pala, hacia la puerta de la sala principal. Ante todos entró Bagration, sin sable ni sombrero, dado que era costumbre del club, y sin el gorro de astracán, y la nagaica en la espalda como acostumbraba a verle Nikolai Rostov, sino con un nuevo ajustado uniforme, con la cruz de San Jorge, con las sienes rapadas, lo que era evidente que se había hecho hacía poco tiempo y que influía negativamente en su fisonomía, untado de pomada e incómodo, como si estuviera más acostumbrado a caminar por un campo batido, como había marchado frente al regimiento de Kursk, en Schöngraben, que por el parquet. En su rostro había una expresión tímida y solemne, que junto con su recia y masculina fisonomía le otorgaba un aspecto incluso algo cómico. Bekleshov y el conde Alexei Uvarov iban tras él, y como huésped le invitaron respetuosamente a pasar adelante. Bagration se mostró confuso sin querer servirse de esa cortesía, y finalmente pasó. Los decanos le salían al encuentro y le decían algunas palabras sobre la hospitalidad moscovita, sobre el honor de tenerle como invitado
y cosas similares, y como apoderándose de él, lo rodearon y lo condujeron a la sala. Pero era imposible atravesar las puertas a causa de la gente apelotonada que se apretaban unos a otros y miraban al héroe por entre los hombros, como si fuera un bicho raro. El conde Ilya Andreevich, riéndose y diciendo «Querido mío», se abría paso por la muchedumbre y conducía a los invitados. Los sentaron y los rodearon de hombres de fuste. El conde Ilya Andreevich se abrió de nuevo paso a través de la muchedumbre y reapareció al cabo de un minuto con otro decano portando una gran bandeja de plata que le llevó al príncipe Bagration. En la bandeja había unos versos. Bagration, al ver la bandeja, miró asustado como pidiendo ayuda y salvación, pero al darse cuenta de que no se la brindaban, tomó la bandeja con decisión con ambas manos y miró al conde enfadado y rabioso como si le dijera «¿Qué más quiere de mí?» «Verdugo». Alguien, solícito, cogió la bandeja de manos de Bagration, dado que él parecía tener la intención de seguir sujetándola hasta la noche e ir así a la mesa, y llamó su atención sobre los versos. «Bueno, los leeré». Fue como si dijera Bagration, y comenzó a leer con el aspecto concentrado y serio con el que leía los partes del regimiento. El propio autor, Nikolev, tomó los versos y se puso a leerlos. El príncipe Bagration bajó la cabeza y escuchó cómo se escucha el Padre Nuestro en la iglesia. Sé el orgullo del siglo de Alejandro y protege a nuestro Tito en el trono. Sé a la vez un jefe temible y un buen hombre, maestro en la patria y César en la batalla. Sí, el afortunado Napoleón, al haber conocido cómo es Bagration, ya no osará a molestar a los Aquiles rusos. Pero Nikolev no pudo terminar de leer los versos, dado que la potente voz del mayordomo anunció: «La comida está lista». Las puertas se abrieron. Desde el comedor sonaron los acordes de retumbe el trueno de la victoria, que se regocijen los valientes rusos. Y el conde Ilya Andreevich miró con enfado a Nikolev, que continuaba la lectura. Todos se levantaron, demostrando que la comida es más importante que los versos, y de nuevo Bagration fue delante de todos hacia la mesa. Le sentaron, en primer lugar, entre dos Alejandros, Blekheshov y Narshkin, lo cual también tenía sentido en relación con el nombre del emperador. 300 personas se distribuyeron en la mesa de forma tan natural como el agua se desliza hacia las zonas hondas. Cuanto más importantes eran, más cerca se sentaban del invitado de honor. Antes de la comida, el conde Ilya Andreevich presentó al príncipe a su hijo, del que estaba firmemente convencido que era un héroe mayor que el propio Bagration, y éste, reconociéndole, dijo algunas torpes palabras como todas las que había dicho ese día. El conde Ilya Andreevich, resplandeciente, miraba a su alrededor, convencido de que todos estaban igual de contentos que él, en su opinión, importantísimo y extraordinario día. Nikolai Rostov había conocido ese día a Dólokhov, y ese extraño personaje le impresionó y le atrajo como les pasaba a todos. Nikolai no se separaba de él, y a su lado, por intercesión de Bagration, se sentó cerca del centro. Frente a ellos se sentaba Pierre con su séquito y el príncipe Nesvitsky. El conde Ilya Andreevich se sentaba enfrente de Bagration con otros decanos y agasajaba al príncipe personificando la hospitalidad moscovita. Sus esfuerzos no habían sido en vano. Los menús, de vigilia y de carne y leche, fueron suntuosos, pero él no pudo estar del todo tranquilo hasta el final de la comida. En el segundo plato, los camareros empezaron a descorchar las botellas y a servir champán. El conde Ilya Andreevich
intercambió miradas con otros decanos. Habrá muchos brindis. Es hora de empezar, susurró él, y tomando la copa en la mano, se levantó. A la salud de su majestad el emperador, proclamó él, y en ese instante sus bondadosos ojos se humedecieron de lágrimas cuyo sentido desconocía. Todos se levantaron. De nuevo empezaron a tocar que retumbe el trueno, y todos gritaron ¡hurra! Bagration gritó con la misma voz con la que gritaba en el campo de Schöngraben. La entusiasta voz de Nicolai se escuchó sobre el coro de las 300 voces. Poco le faltó para echarse a llorar. Se bebió la copa de un trago y la arrojó al suelo. Muchos siguieron su ejemplo. Acababan de acallarse las voces, y los criados recogían la rota cristalería del suelo. Todos comenzaban a sentarse, sonriéndose de sus gritos, y se cruzaban palabras entre extremos distantes de la mesa, cuando el conde Ilya Andreevich se levantó de nuevo y propuso un brindis a la salud del héroe, el príncipe Bagration, y sus ojos se humedecieron aún más. De nuevo gritaron ¡hurra! Y junto con la música se escuchó el coro que entonaba la cantata de Pavel Ivanovich Kutuzov. Inútiles son todos los obstáculos para los rusos. La valentía es garantía de victoria. Tenemos con nosotros a Bagration. Todos nuestros enemigos se arrodillarán. En cuanto la canción terminó, siguieron más y más brindis, ante los que el conde Ilya Andreevich derramó más y más lágrimas. Se rompió más cristalería y se oyeron más gritos. Bebieron a la salud de Bekleshov, Narshishkin, Uvarov, Dolgorukov, Apraksin, Valuev, a la salud de los decanos, a la salud del gerente, a la salud de todos los miembros del club. Pierre estaba sentado enfrente de Dólokhov, y Nikolai Rostov y Nikolai no podía evitar reírse interiormente del extraño personaje que era ese joven adinerado. Pierre, cuando no comía, entornaba los ojos y fruncía el ceño. Miraba el primer rostro con el que su mirada tropezaba, y con aspecto de absoluto distraimiento se hurgaba la nariz. Antes tampoco había tenido aspecto de joven sagaz, pero al menos se encontraba alegre. Ahora, ese mismo rostro expresaba apatía y cansancio. A ojos de Rostov parecía un idiota. En el instante en que Rostov le miraba sorprendido por su aspecto embotado, Pierre razonaba sobre la batalla de Austerlitz. Decía que había estado mal comandada y que hubiera sido necesario atacar el flanco derecho. Rostov, que estaba hablando con su vecino, dijo en ese momento: «Nadie ha visto mejor que yo la batalla de Austerlitz en toda su extensión». «Dígame», dijo de pronto Pierre dirigiéndose a él, ¿por qué razón, cuando nuestro centro fue quebrado, no pudieron colocarlo entre dos fuegos? «Porque no había nadie para dar las órdenes», respondió por Rostov Dólokhov. «Tú serías bueno para la guerra», añadió él. Rostov y Dólokhov se echaron a reír. Pierre les dio la espalda apresuradamente. Cuando bebieron a la salud del emperador, estaba tan embebido en sus pensamientos que no se levantó, y su vecino de mesa le dio un codazo. Él se levantó y se bebió la copa, mirando en derredor. Aguardó a que todos se sentaran y él también se sentó. Miró a Dólokhov y enrojeció. Después de los brindis oficiales, Dólokhov propuso a Rostov un brindis por las mujeres hermosas, y con rostro grave, pero con una sonrisa en las comisuras de los labios, se volvió a Pierre. Pierre bebió distraídamente, sin mirar a Dólokhov. El criado que repartía la cantata de Kutuzov colocó una hojita junto a Pierre como invitado de mayor importancia. Él quiso cogerla, pero Dólokhov se la arrebató de la mano y comenzó a leerla. Pierre inclinó sobre la mesa todo su grueso cuerpo. «Démela. Es una descortesía», gritó él. «Está bien, conde», le susurró su vecino a Besújov, que sabía que Dólokhov era un pendenciero.
Dólokhov miró a Pierre con sorpresa, con unos ojos completamente distintos, luminosos, alegres, crueles, y con una sonrisa como si dijera: «Esto es lo que me gusta». «No se lo doy», dijo con claridad. Pierre comenzó a resoplar como si tuviera un nudo en la garganta. Usted, canalla, le reto a duelo», exclamó él, y ni su vecino de mesa ni Nesvitsky pudieron contenerle. Se levantó y salió detrás de la mesa. Allí mismo en el club, Rostov, que aceptó ser el padrino de Dólokhov, acordó con Nesvitsky, padrino de Besújov, las condiciones del duelo. Pierre se marchó a casa, pero Nikolai y Dólokhov se quedaron en el club hasta muy entrada la noche, escuchando cantar a los cíngaros. «Él se encuentra en desventaja», le dijo Dólokhov a Rostov. «Tiene unas rentas de 300,000 rublos que perder, y en cualquier caso el escándalo le perjudicará. Y yo solo me juego a la linda viudita. Hasta mañana en Sokolnik. Me dice mi olfato que le voy a matar». Capítulo 20. Al día siguiente, en Sokolnik, Pierre estaba igual de distraído, disgustado, con el ceño fruncido, mirando a su alrededor a la nieve derretida, a los árboles desnudos y a los padrinos, que medían los pasos con preocupación. Tenía aspecto de estar preocupado por cosas que en absoluto tenían que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Y realmente desde por la mañana había desplegado sus mapas y había distribuido los ejércitos para una nueva batalla de Austerlitz en la que Napoleón fuera derrotado. No solamente no se despidió de su mujer ni de ningún otro, sino que, como acostumbraba, se dejó arrastrar por las ocupaciones intelectuales, intentando olvidarse del presente, acordándose solamente de vez en cuando que ese día iba a disparar con una pistola de verdad contra un pendenciero y que no sabía disparar. La llegada de Nesvitsky le hizo recordar muy vivamente lo que le esperaba, y éste intentó, repitiéndole lo que había sucedido el día anterior, mostrarle que no tenía razón, y lo más importante, que era una inconsciencia retar a un tirador como Dólokhov y concederle el primer disparo. «No quiero inmiscuirme, pero todo esto es una estupidez», dijo Nesvitsky. «Sí, es terriblemente estúpido», dijo Pierre, frunciendo el ceño y rascándose. «Entonces, permíteme que lo arregle», dijo levantándose con alegría Nesvitsky, que no era un hombre en absoluto sanguinario. «¿Arreglar el qué?», preguntó Pierre. «Ah, sí, el duelo». «No, da igual», añadió él. «Ellos ya están listos». Cuando los padrinos hacían el último intento de reconciliación usual, Pierre, en silencio, pensaba en otra cosa. «Díganme solamente cómo y a dónde he de ir y dónde he de disparar». Cuando se lo dijeron, sonrió bondadosa y distraídamente diciendo: «Nunca he hecho esto», y comenzó a preguntar sobre el tipo de gatillo y admirarse de las divertidas invenciones de Schneller. Él, hasta el momento, nunca había sostenido en la mano una pistola. Dólokhov sonreía alegremente y miraba luminosa y severamente con sus bellos e insolentes ojos azules. «No quiero el primer disparo», dijo él. «¿Para qué le voy a matar como a un pollito? Aún así, la suerte va a estar de mi parte». Rostov, siendo un padrino inexperto, estuvo de acuerdo, enorgulleciéndose de la grandeza de su nuevo amigo. Les dieron las pistolas y les mandaron que se alejaran entre 15 y 20 pasos, disparando en cualquier punto de esa distancia. «¿Así que ahora puedo disparar?», preguntó Pierre. «Sí, cuando llegues a la barrera». Pierre cogió con su mano grande y rolliza, tímida y cuidadosamente, la pistola, temiendo evidentemente dispararse a sí mismo, y ajustándose las gafas, fue hacia el árbol. En cuanto llegó, levantó la pistola y disparó sin apuntar.
todo su cuerpo se estremeció. Incluso se tambaleó a causa del ruido de su disparo, y después él mismo se sonrió de su impresionabilidad. Dólokhov cayó soltando la pistola. ¡Qué estupidez! Gritó entre dientes y agarrándose el costado, del que manaba sangre, con la mano. Pierre se acercó a él. ¡Oh, Dios mío! Alcanzó a decir, deteniéndose frente a él de rodillas. Dólokhov le miró, frunció el ceño y señalando a la pistola dijo: «Dámela». Rostov se la dio. Dólokhov se sentó en el suelo. Su mano izquierda estaba empapada en sangre. Se la secó con la levita y se apoyó sobre ella. «Por favor», le dijo a Pierre. «Por favor, a la barrera». Pierre, apresuradamente, con un cortés deseo de no hacerle esperar, se alejó y se quedó de pie frente a Dólokhov a 10 pasos de él. «De lado, cúbrete el pecho con la pistola». «¡El pecho!», gritó Nesvitsky. Pierre permanecía de pie, con una indefinible sonrisa de lástima, mirando a Dólokhov a través de las gafas. Dólokhov levantó la pistola. Las comisuras de sus labios continuaban sonriendo. Los ojos le brillaron con el esfuerzo y la rabia de las últimas fuerzas reunidas. Nesvitsky y Pierre cerraron los ojos y escucharon al mismo tiempo el disparo y el desesperado grito de rabia de Dólokhov. «¡Que el diablo la lleve! ¡Me ha temblado la mano! ¡Llévenme! ¡Llévenme!». Pierre se dio la vuelta y quiso acercarse, pero después cambió de opinión y con el ceño fruncido se fue hacia su coche. Durante todo el camino fue murmurando algo y no respondió a las preguntas que le hacía Nesvitsky.